el nombre que usted acostumbra a llamar cuando las lágrimas inundan su mirar? ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder cuando el enemigo lo ataca a usted? No es Pablo ni Juan, ni David y ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham. No, no es. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted encuentra la paz, donde la esperanza crece más y más? ¿Cuál es el nombre que le da confianza y fe para vencer el mundo y vencer la muerte? No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Job, no es José, ni Abel y ni Noé. No, no es. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar por los siglos de los siglos sin parar? En la tierra y en el cielo y en todas partes también, este nombre es vida plena para siempre. Amén. No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Job, no es José, ni Abel y ni Noé. No, no es. El nombre es Jesús. 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 Es ¿Cuál es el nombre de la ciudad donde nació Jesús? ¿Nazaret, Belén de Judea o Jerusalén? Y la respuesta correcta es Belén de Judea, y lo podemos encontrar en Mateo 2, versículos del 1 al 6. Pregunta número 2.
¿Qué profeta dijo estas palabras? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ezequiel, Isaías o Miqueas. Y la respuesta correcta es Isaías, y lo podemos encontrar en Isaías 7, versículo 14. Pregunta número 3. ¿Quiénes le ofrecieron oro, incienso y mirra al niño que había nacido? ¿Unos magos del oriente, José y María o unos pastores? La respuesta correcta es magos del oriente, y lo podemos ver en Mateo 2, versículos del 1 al 11. Pregunta número 4. ¿Hacia dónde huyó José con Jesús y María para evitar que Herodes matara al niño? ¿A Jerusalén, a Jericó o a Egipto? Y la respuesta correcta es a Egipto, y lo podemos ver en Mateo 2, versículos del 13 al 15. Oremos a Dios en esta hora, hermanos, y voy a tomar el tema de consultar a los muertos, si es algo bueno o es malo, qué consecuencias tiene, y sobre eso voy a hablar, sobre esas tres ideas erradas que las personas tienen y las cuales los conducen a consultar a los muertos. Pero antes oremos. Te damos gracias, amado Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de nuestros familiares, por la vida de nuestros conocidos, de mis hermanos. También gracias por la vida que tú me otorgas. Bendícenos y háblanos, Señor, en esta hora a través de tu palabra. Habla a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo toque lo más profundo, Señor, de nuestro ser, poniendo en nosotros tu verdad. Habla, Señor amado, a tu pueblo, habla a los escuchas, y que tu palabra lleve el efecto, Señor, que en realidad siempre lleva, amado Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, como les dije, voy a abordar el tema de tres ideas erradas que conducen a consultar a los muertos. Algunos creen que el difunto sigue siendo parte de la familia, por lo tanto tiene un rol en los vivientes impactando a sus descendientes. La muerte no es el final de la vida humana, y como muchos creen que los muertos tienen un rol activo en los vivientes, entonces lleva la presión de consultarlos. Y la primera idea que la gente tiene y que los conducen a consultar a los muertos, la primera idea dice: los muertos guían, protegen y bendicen a sus descendientes. Se cree que los muertos siguen viviendo después de muertos, pero eso sí es real. Los muertos después de muertos siguen viviendo, pero no tienen conocimiento en esa tierra de nada. Ellos son responsables de proteger, la idea dice, ellos son responsables de proteger a sus descendientes del mal, brujería y otros dilemas humanos disculpen. Por otro lado, también se dice que ellos traen bendición a sus descendientes, como trabajos, una extraordinaria cosecha, dirección en diferentes asuntos. Como resultado, los vivos también consultan a los muertos a través de un medium de espíritus, buscan consejo en estos mediums de cómo apaciguar a estos espíritus, a estos seres queridos, y cómo también consultarlos para que puedan recibir un buen consejo de parte de sus difuntos familiares. Así es que en ellos están buscando protección, están buscando dirección, están buscando cosas que tal vez ellos ni siquiera los seres vivientes
tienen conocimiento de, por ejemplo, de la última voluntad del difunto, tal vez de un testamento incompleto o de alguna herencia también que no está nada clara y a quién pertenece. Entonces la gente busca tiene muchos motivos para buscar la dirección de su difunto padre, su difunto familiar. Y eso es lo que ellos tienen como una idea. Bueno, nos dejó inconcluso X asunto, pues vamos a consultarlo ahora que ha muerto. La idea número 2. Los muertos tomarán venganza por su muerte. Luego tenemos en este caso aquí a los espíritus vengadores. Este es un asunto mucho más serio y también es un asunto muy escalofriante, haciendo que muchos consulten a los muertos. Descansa en la noción de que no hay tal cosa como una muerte natural, siempre hay un sospechoso, por ende, el espíritu del muerto volverá y buscará venganza. Así es que la gente dice, bueno, murió en casos o en situaciones muy sospechosas y la gente va y recurre a los mediums para hablar con sus supuestos familiares para que les revele el nombre de quien los asesinó o la razón o cómo también ellos murieron, para que todas esas sospechas que ellos consideran oscuras pues sean aclaradas y así tanto el muerto como el vivo estén más contentos con respecto a la muerte del difunto. Ahora, esto ciertamente es un error también. Así es que cuando se dice acerca de los muertos tomarán venganza, también se dice, bueno, vamos a consultarlo para que aquella persona que le hizo este mal y lo asesinó, pues venga sobre ellos maldición, venga sobre ellos maldición en la familia, la miseria en la familia, la escasez de trabajo. Y entonces las personas muchas veces que saben que aquel doliente fue a consultar al difunto, muchas veces quedan atrapadas en un temor. Quedan atrapadas en un temor y eso realmente es ocasionado no por el difunto, sino más bien son espíritus maliciosos, espíritus inmundos, espíritus malos, demonios, que ellos actúan de esta manera para poder realmente apoderarse de la mente y de la voluntad de las personas, en este caso, manteniéndolas bajo el miedo. La número 3, por la cual las personas también asisten asisten o van a consultar a los muertos. La tercera idea es: Dios es inaccesible. También se cree que los vivos no pueden tampoco acercarse a Dios directamente. Él está muy lejos, es muy fuerte y demasiado superior para hacer caso a meros humanos. Como tal, Él no puede ser visto y solo puede ser accesado a través de un medium de espíritus. Estos medium afirman tener algún poder espiritual o mágico. Ellos pueden transferir información de los vivos a los muertos y de los muertos también a los vivos. Por ende, los muertos son consultados para poder escuchar de parte de Dios o para llevarles a Dios alguna solicitud. Si usted cree esto, si usted cree estos puntos o solamente uno, quiero decirle ciertamente que vamos a comparar estos 3 puntos conforme a la palabra de Dios y pido a Dios que no solamente llegue usted al convencimiento, sino también su espíritu en su alma pueda tener la libertad, en este caso, de toda esa superstición. Lo que la Biblia dice acerca de consultar a los muertos, y vamos a hablar sobre estos 3 errores, ¿no? Y los vamos a escudriñar también y vamos a desarraigarlos por medio del Evangelio. Sabemos que Satanás, dice la palabra de Dios, es el Dios de este siglo y ha enceguecido la mente de la humanidad para que en lugar de creer a la verdad, crean a la mentira.
La idea número 1, los muertos protegen, guían y bendicen a sus descendientes. ¿Será esto verdad? Y si es verdad, ¿cuánto de verdad es? Y si es mentira, ¿cuánto de mentira es? ¿Los muertos protegen y guían y bendicen a sus descendientes? Esa ya es una pregunta que yo les hago. Bueno, la afirmación es: los muertos ni idea tienen de lo que sucede en la tierra. Quiero que quede bien claro, los muertos no tienen ni la menor idea de lo que usted hace, ni a qué hora se duerme, ni qué almuerza por la mañana. No conoce sus comidas del día, no conoce sus problemas familiares, no conoce sus tristezas, no conoce sus tribulaciones, no conoce nada de la vida. No saben si hay guerra en el mundo, si hay paz, no lo saben. Ahora, para ello tenemos un pasaje bíblico. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 6, la Biblia nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Así es que la palabra de Dios en este pasaje dice: pero los muertos nada saben de este mundo. Entonces, esa es una razón por las cuales debe usted de dejar de creer que los muertos de alguna forma lo protegen, lo guían y bendicen. Eso no es absolutamente verdadero, no es real. Ahora, el desconocer la palabra de Dios nos lleva a confiar en ideas que otros se inventan, que no tienen nada que ver con la verdad. Y esta es una de esas ideas. Una gente ideó, unas personas idearon, un grupo de personas lo hicieron, y de ahí se enseñó y se volvió a enseñar de generación en generación hasta hoy en día, que usted tiene estas ideas que en realidad no tienen nada que ver con la verdad de la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra del Señor nos enseña en este pasaje que el Dios de este siglo, que es Satanás, engaña al hombre. Y nos engaña, puedo decirlo así, nos engaña en su intento de arrebatar el control de las manos de Dios. Los errores son la base de la práctica de consultar a los muertos. Cuando esto es practicado, no es una desobediencia menor que la idolatría. Así es que si usted consulta a los muertos a través de mediums y también tiene ídolos, quiero decirle que está en una situación igual. Es un pecado horrendo, un pecado que a Dios no agrada, un pecado que Dios condena definitivamente. Ahora, ¿los muertos protegen, guían y bendicen a sus descendientes? Quiero decirle no. ¿Por qué? Porque ellos no tienen, primera razón, no saben nada de esta tierra, no saben sus problemas. En segundo lugar, si usted cree en esto, quiero decirles que Satanás ha enceguecido su mente y no debe de creer a supersticiones ni tampoco a ideas que no están basadas en la palabra de Dios. Tercero, quiero decirle que no debe de usted de confiar y tener la idea de que el muerto lo va a proteger o lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones que usted pueda recibir o puede experimentar en esta vida vienen o provienen solamente de Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé bien los planes que tengo para con ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿De dónde vienen las bendiciones? Provienen solamente de Dios. El familiar muerto no te lo va a dar porque nada sabe. Fíjate lo que nos dice Éxodo 29:25. Adora al Señor tu Dios, a Jehová de los ejércitos, al Creador de los cielos y de la tierra, y Él bendecirá tu pan y tu agua.
Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Así dice el Señor Jesucristo, el Señor Jehová. Entonces, si tú adoras a Dios, si tú lees la palabra, si tú confías en Él, todas estas bendiciones te vienen. ¿Por qué? Porque realmente todas las bendiciones provienen de Dios. La idea número 2. Los muertos tomarán venganza por su muerte. ¿Será esto verdad? ¿Será cierto que el muerto se revelará a través del medium y te dirá, fulano de tal me hizo esto, me asesinó o atentó mal contra mí en vida? Dime, ¿eso lo hará el muerto? Definitivamente no. Quiero afirmarte la idea y quiero que pienses muy bien. Un muerto ya no regresa ni para hacer bien ni para hacer mal. El muerto ya no está aquí entre nosotros. El muerto ya está en el lugar que le corresponde, sea el cielo o sea el infierno. Ya no tiene chance de salir. Por ejemplo, ¿podrías decir en qué nos basamos? Bueno, la palabra de Dios es muy clara. Por ejemplo, Lucas capítulo 16, la palabra de Dios nos habla, tú puedes leer el capítulo 16 y la palabra de Dios nos habla, solamente voy a leer del 24 al 31. Del 24 al 31 nos habla acerca del rico y Lázaro. Por esa razón creemos nosotros que los muertos no regresan. En el versículo 24, la Biblia nos dice de Lucas capítulo 16, entonces el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 27 al 31. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, que tus hermanos oigan a la ley que está realmente lista para que ellos la lean y la entiendan y la obedezcan. Entonces dijo el rico, Padre Abraham, ellos no van a leer eso, no van a leer las leyes de Moisés, no van a leer los escritos de los profetas. La parte más fácil, no será mejor ciertamente que envíes a Lázaro para que les hable del lugar donde yo estoy de sufrimiento y de castigo. Dice el rico, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de entre ellos, de entre los muertos, dice, y lo escucharen, escucharen el mensaje del muerto, entonces ellos se arrepentirán, se persuadirán. Dice Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno se levante de los muertos. Entonces, la palabra del Señor es bien clara. Si tú no escuchas y no crees y no obedeces la palabra de Dios y no la consultas en tus momentos de prueba, de necesidad, en medio de tus temores, y tú vas a un medium para que hable a un espíritu inmundo y te diga una mentira, una media verdad, quiero decirte ciertamente que corres el mismo peligro de este joven rico. Puedes ir al infierno, o vas a ir al infierno, más bien dicho, si no te arrepientes. Así es que el muerto no regresa a la tierra ni para bien ni para mal. El muerto no te va a venir a regañar. El muerto no te va a venir a dar un consejo bueno. Si es tu familiar, olvídate, no va a regresar. Donde él se fue, si se fue en pecado y murió en pecado, lamentablemente no está en el cielo. Así es que tú lo sabes muy bien. Eso es la palabra de Dios, nos dice cielo o infierno. Ahora, de los vivos es la elección hacer bien o mal y no es de los muertos. Puedes tú hacer un bien al enemigo o puedes tomar venganza también. Pero recuerda que ante tal acción, cada uno de nosotros rendiremos cuenta a Dios. Así es que es importante. Romanos capítulo 12, 19 al 20. Dice, no os venguéis vosotros mismos. Y habla de los humanos, no habla de los vivos, no habla de los muertos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Además, consultar a los muertos, hermanos, eso no es la voluntad de Dios. En ningún lugar de la palabra de Dios nos manda que nosotros debemos ir a consultar a los muertos. Eso realmente es una ofensa explícita para Dios. Deuteronomios 18, 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Así es que hablar con el espíritu de una persona fallecida es prohibido, y el castigo es esa práctica. Y esa era la muerte. La práctica o la consecuencia de hablar con un muerto era la muerte. Levíticos 20:27 dice y esto es lo que nos dice Levíticos 20:27, ¿no? El pago es la muerte. Si alguien consultaba a un agorero, a algún adivino, para hablar con su familiar y era descubierto, entonces tenía que morir. Lo asesinaban. Eso quiere decir también que cuando nosotros cuando practicamos esto, o si usted lo está practicando, debe usted de pensar que no están adorando a Dios, sino a espíritus inmundos. Y esos son demonios. La idea número 3. Dios es inaccesible. Dios está muy lejos. Dios no me puede escuchar. Dios es santo, es puro, es tan limpio que no puedo llegar a Él. La Biblia no nos habla de eso. Esa es otra idea que Satanás inculca en las mentes de las personas para que se olviden y pierdan la intención de buscar a Dios. La palabra de Dios en Juan 14:6 nos dice que ciertamente hay un camino que nos da acceso al Padre, y ese camino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es Cristo Jesús. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando usted necesite una mediación entre Dios y nosotros, o usted, entre Dios y usted, en tiempos de tribulación, o cuando usted está buscando una protección o una dirección, vaya a Jesús. No hay nadie más, y el único como mediador entre hombre y Dios es Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, la palabra de Dios nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo hombre. Él puede compadecerse de nuestras debilidades en tiempos de sufrimiento, ansiedad, dolor, temor y en las presiones de la vida. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. La palabra nos habla acerca de que debemos de tener confianza en nosotros para acercarnos a Dios. Y debemos de tener esa gran confianza en Jesucristo, porque por medio de Él solamente tenemos acceso al Padre. Solo Cristo vive después de la muerte, porque Él vive para siempre. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y no solamente Él vive para siempre, sino también intercede por nosotros. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se da cuenta? Los muertos no regresan. Los muertos no lo escuchan. Los muertos no lo ven. La gente dice: oh, allá mi papi me ve desde el cielo, mami me cuida. Mentira. Esa es una mentira. Y para aquellos que creen, si es una ofensa lo que yo les estoy diciendo, disculpen, pero no puedo yo decirles una mentira. Si yo les dijera: es verdad, tu mami y tu papi te cuida de allá, te estaría mintiendo. Y esto, el decir la verdad, muchas veces duele y ofende mucho. Y es como el doctor. Si tú vas al doctor porque tienes un malestar
y te dice el doctor, ¿sabes qué? Tienes cáncer, pero el doctor lo sabe y no te lo dice, y te dice, ¿sabes qué? Tu problema se puede quitar tu dolor con un analgésico. Entonces es un mal doctor. Pero si él te dice la verdad, él te tiene que decir la verdad para que tú te des cuenta de tu situación y puedas atenderte a tiempo. De la misma manera, la palabra de Dios ciertamente nos dice la verdad para que podamos darnos cuenta, a pesar de que nos duela la verdad, podamos darnos cuenta de nuestro error y apartarnos ciertamente de nuestro pecado. De lo contrario, Dios realmente no sería un Dios justo. Para concluir sobre esto, además de consultar a los muertos, es contrario a la enseñanza bíblica acerca de los muertos, mientras que es verdad que hay existencia después de la muerte para creyentes y no creyentes. Hay existencia. No hay relación entre los vivos y los muertos. Jamás la ha habido, jamás la hay, jamás la habrá. Esa relación entre vivos y muertos, esa comunicación entre vivos y muertos jamás la hará. Aunque aquellos que en Cristo mueren, entran a la presencia de Dios. La Biblia nos dice también eso. Ellos vivirán con Dios eternamente, pero los incrédulos serán separados eternamente de Dios, esperando el juicio final. Amados hermanos, amados amigos, la muerte es definitiva y después de la muerte nadie puede regresar a esta vida. Entendamos eso y que quede claro. No hay forma alguna en que los muertos puedan comunicar las necesidades de los vivos a Dios. Al morir, la humanidad se divide en dos grupos. Cada vez que pecamos, no solo desobedecemos a Dios, sino que le damos a Satanás un punto de apoyo para ganar poder sobre nosotros. Debemos de estar conscientes que consultar a los muertos es una de las armas que Satanás puede usar para atacar nuestra fe. Dios es personal, no un principio abstracto. Dios desea estar en comunión con nosotros. Esa es la razón por la cual Él vino a morar con nosotros a través de su Hijo Jesús. Así que, cuando estamos en necesidad, podemos consultarlo libremente. Cristo intercede y también lo hace el Espíritu Santo presentándonos delante del Padre. Así es que si tú consultas al muerto, ya sea a través del medium o a través de un ídolo, de una representación de un santo bíblico, como quiera, tú estás invocando a muertos. La adoración a ídolo y la súplica y las oraciones y los ruegos dirigidos a María, dirigidos a Guadalupe, dirigidos a Pedro, dirigidos a Juan, dirigidos a cualquier santo que en la Biblia existe su nombre, y tú en lugar de buscar a Dios, esa consulta, lo haces a través de los ídolos, estás consultando con muertos. Recuérdalo. Y los muertos, la palabra de Dios nos dice, así como María, Guadalupe y cualquier otro nombre de santos que tú puedas tener en mente, y tú te relaciones con ellos para una consulta, ellos nada saben sobre tu asunto y no te pueden contestar. Ven a Jesús. Él es el único que murió, el único que resucitó, el único que intercede y está a la diestra del Padre para interceder, dice la palabra, por cada uno de nosotros. Por esa razón, si tú vienes a Jesús después de esa práctica de idolatría, esa práctica de consultar muertos, de rezarle a muertos, ven a Jesús. Lee la palabra de Dios, despierta la verdad y pídele perdón a Dios para que tú puedas tener también salvación y vida eterna. ¿Quieres hacer una oración conmigo? Yo puedo guiarte. Y si estás dispuesta, repite esta oración conmigo. Di: amado Dios, he creído mucho en los santos de la Biblia y le he pedido a ellos, he rogado a ellos por problemas de la vida que he tenido.
pero ahora entiendo que ellos no saben nada de la vida. Aunque los veneramos y aunque los honro y aunque los adoro y aunque dirijo mis plegarias a ellos, creyendo que intercederán por mí, la palabra tuya me dice que ellos nada saben. Perdona mi ignorancia, perdona mi pecado de idolatría y por consultar a los muertos y por ir, Señor, a los lugares donde están esos médiums. Perdóname, cambia mi vida y llévame, Señor, a la comprensión de tu palabra y a la obediencia. En el nombre de Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, reconociendo, Señor, tu muerte y tu vida, y ahora intercedes por mí el Padre. En el nombre de Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, mi amigo, y que esta palabra edifique tu vida. Y te dejo con este hermoso canto que sea de bien y de mucha bendición a tu vida. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, Me siento igual que tú. y mi corazón anhela algo real. El Señor
soy